Era una tarde calurosa en el desierto. El sol brillaba en el cielo, haciendo que el aire pareciera hervir. El ranchero, un hombre solitario, avanzaba lentamente por el polvo. Su caballo cansado bajo el peso de los viajes interminables. Había estado en el desierto durante días, buscando algo que ni él mismo entendía. El silencio del desierto le era familiar, pero algo en el aire de esa tarde le hacía sentir inquieto. A lo lejos, vio una figura que se movía entre las dunas. Era una mujer con un vestido rojo que contrastaba con el desierto árido. El ranchero pensó que tal vez necesitaba ayuda, así que decidió acercarse. A medida que se acercaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer joven, con piel bronceada por el sol y ojos oscuros que brillaban como estrellas. No parecía asustada ni perdida, de hecho, parecía esperar algo. El ranchero frenó su caballo, mirando con cautela a la mujer. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz baja, como si no quisiera interrumpir la quietud del desierto. La mujer lo miró fijamente, como si lo estuviera evaluando. No respondió de inmediato, pero después de unos segundos, sus labios se movieron en un susurro que solo el ranchero pudo escuchar. «Quiero un hijo contigo», susurró con voz suave, pero firme. El ranchero se quedó paralizado, sin saber si había oído bien. El calor del desierto parecía intensificarse, y el aire se sentía denso. Miró a la mujer, buscando alguna explicación en sus ojos, pero ella no decía nada más. Solo lo observaba, esperando una reacción. «¿Qué dijiste?», preguntó él, sintiendo que algo extraño estaba ocurriendo, pero no entendía qué. La mujer repitió las mismas palabras, casi como un hechizo. «Quiero un hijo contigo». El ranchero sentía que el mundo se había detenido por un momento. El sol, el calor, el polvo. Todo parecía desvanecerse alrededor de él. ¿Qué quería decir? Porque a él no la conocía y ella no parecía una mujer común. Había algo en ella que lo desconcertaba y lo atraía al mismo tiempo. Intentó encontrar palabras, pero las únicas que salieron de su boca fueron «¿por qué yo?». La mujer dio un paso hacia él, su mirada fija en sus ojos. Había una calma inquietante en su rostro, como si supiera algo que él no sabía. Sin embargo, no ofreció ninguna explicación. Solo una mirada profunda y silenciosa. El ranchero no sabía si debía sentirse halagado o asustado. «¿Quién eres?», preguntó él, su voz más firme, aunque seguía sin entender la situación. La mujer sonrió. Pero no era una sonrisa cálida. Era como si estuviera ocultando un secreto que no podía compartir aún. Finalmente, habló: «Soy de un pueblo lejano y mi gente necesita de ti». El ranchero frunció el ceño. ¿De qué hablaba? ¿Qué tipo de gente necesitaba de él? La mujer continuó: «No tienes que temerme, solo debes confiar en mí». Pero el ranchero no podía confiar en ella. Algo en su interior le decía que esta mujer era más de lo que parecía. Había algo místico en su presencia. Algo que no podía explicar, pero que lo hacía sentir como si estuviera frente a algo mucho más grande que él mismo. Decidió no preguntar más. Había aprendido a desconfiar de lo desconocido. Pero también sabía que algo estaba a punto de cambiar en su vida. Algo que no podía comprender, pero que sentía que lo arrastraría. La mujer dio un paso atrás, como si estuviera esperando algo de él. El ranchero, sintiendo una mezcla de confusión y curiosidad, la observó por un momento más. ¿Debía seguirla? ¿O debía huir de esa extraña mujer que parecía sacada de un sueño? El viento soplaba suavemente, levantando pequeñas nubes de polvo a su alrededor. Era como si el desierto mismo estuviera esperando una respuesta. El ranchero miró a la mujer una vez más y, sin saber por qué, decidió seguirla. Algo le decía que no podía ignorarla. Algo más grande que el miedo lo empujaba hacia ella. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz aún temblando con la incertidumbre. La mujer sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa era diferente. Había algo de certeza en ella, como si supiera que él la seguiría sin importar lo que ocurriera. «Sígueme y descubrirás lo que necesitas saber». Sin decir nada más, la mujer comenzó a caminar en dirección al horizonte y el ranchero, aunque confundido, la siguió mientras avanzaban juntos por el desierto. Una sensación extraña lo invadió. Algo grande estaba por suceder y él no podía escapar de ello. El sol comenzaba a ponerse y la oscuridad del desierto se hacía más profunda. Pero el ranchero no tenía miedo. La mujer, esa extraña mujer Epechi, lo había llamado. Y él no podía dejarla ir. Lo que fuera que estuviera por suceder, su vida nunca volvería a ser la misma. La luna comenzaba a elevarse en el cielo, lanzando una luz plateada sobre el desierto. La temperatura había bajado, pero el aire aún cargaba el peso de la tensión que había comenzado a formarse entre el ranchero y la mujer Epechi. El ranchero, con la mente llena de preguntas, seguía a la mujer sin decir una palabra. Cada paso que daba en la arena parecía arrastrarlo más y más hacia un destino incierto.
La mujer caminaba con una gracia inexplicable, sus pies apenas tocaban el suelo. Como si se deslizara sobre el desierto. El ranchero no podía dejar de mirarla, su silueta recortada por la luz de la luna. Había algo en ella que lo cautivaba, algo que lo hacía sentirse como si estuviera siendo guiado por fuerzas más allá de su comprensión. Finalmente llegaron a un pequeño cañón rocoso, un refugio natural entre las montañas. La mujer se detuvo frente a una pequeña cueva, y sin volverse, habló con una calma que parecía desafiar el tiempo. «Este es mi hogar», dijo, sin emoción, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. El ranchero se acercó, mirando a su alrededor. El lugar era tranquilo, rodeado por el susurro del viento que golpeaba suavemente las rocas. Sin embargo, había algo extraño en el aire, algo que lo hacía sentirse como si estuviera a punto de descubrir un secreto oculto durante siglos. «¿Por qué me has traído aquí?», preguntó, sin poder ocultar la curiosidad que comenzaba a crecer dentro de él. La mujer lo miró por primera vez con una intensidad que lo dejó sin aliento. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían leer su alma, desnudándolo por completo. «Porque ahora estamos juntos en esto», respondió, su voz baja pero clara. «Lo que está por venir, no puedes enfrentarlo solo». El ranchero frunció el ceño. No entendía a qué se refería. Pero había algo en sus palabras que lo inquietaba profundamente. ¿Qué era eso que no podía enfrentar solo? Porque ella decía juntos, la mujer lo invitó a entrar en la cueva. Adentro, un fuego ya estaba encendido, ardiendo suavemente y llenando el lugar de una cálida luz. El ranchero observó con cautela, pero no podía negar que el lugar le ofrecía una extraña sensación de paz. Era como si, por un momento, el caos del mundo exterior hubiera desaparecido. Ella se sentó cerca del fuego y lo miró fijamente. «Tu vida ha estado marcada por la soledad, ¿verdad?», preguntó, como si conociera cada detalle de su existencia. El ranchero se sintió expuesto, pero asintió. La vida en el desierto lo había llevado a una existencia solitaria. Había perdido a su familia, sus amigos, y se había dedicado a la rutina diaria de su rancho. Pero había algo más, algo que nunca había podido comprender, un vacío en su corazón, algo que sentía que le faltaba, aunque no sabía qué era exactamente. «Sí», respondió finalmente, «he estado solo durante mucho tiempo. Pero eso no explica por qué tú». La mujer lo interrumpió con un gesto de la mano. «Lo que tienes dentro de ti no es algo que puedas comprender por completo ahora. Pero yo lo sé, y tú también lo sabes. Por eso estamos aquí, juntos». El ranchero la miró, confundido. ¿Qué era eso que ella veía en él? ¿Qué era eso dentro de él que él no podía entender? La mujer parecía hablar en acertijos, y el ranchero, aunque dudaba, sentía que había algo en sus palabras que lo atraía, algo que no podía ignorar. El fuego parpadeaba, y el sonido del viento exterior se escuchaba suavemente. Por un momento, el ranchero olvidó todas sus preguntas y simplemente observó a la mujer. Ella parecía tan segura de sí misma, tan convencida de que este encuentro no era casualidad. Algo en su interior le decía que no podía dejarla ir. «Dime, ¿qué necesitas de mí?», dijo el ranchero finalmente, su voz grave y decidida. La mujer sonrió, pero esta vez su sonrisa era diferente. No era una sonrisa de felicidad, sino de comprensión. Ella sabía que él aún no entendía todo lo que estaba sucediendo, pero estaba dispuesta a llevarlo a través del viaje. «Lo sabrás cuando llegue el momento adecuado. Por ahora, confía en mí», dijo ella. Y sus ojos brillaron con una luz misteriosa. «Lo que está por suceder cambiará nuestras vidas para siempre». El ranchero asintió lentamente. A pesar de la incertidumbre que sentía, algo en su interior le decía que debía quedarse. El destino, parecía decirle, los había unido por una razón. Y aunque no comprendía completamente lo que estaba sucediendo, sentía que la respuesta estaba cerca. La mujer se levantó, sin decir una palabra más, se alejó hacia las profundidades de la cueva. El ranchero la observó, su mente aún luchando con las preguntas que no podía responder. Pero una cosa era segura, su vida había tomado un giro inesperado. Y nada sería igual. A partir de ese momento, el viento seguía soplando afuera, y el fuego seguía ardiendo en el interior, iluminando la oscuridad de la cueva, mientras el ranchero se preparaba para el siguiente paso de este extraño y misterioso viaje que había comenzado. El sol ya había comenzado a ascender sobre el horizonte, pintando el cielo de un tono rojo cálido que prometía otro día caluroso. Sin embargo, dentro de la cueva, el tiempo parecía haberse detenido. El ranchero se sentó cerca del fuego, mirando las llamas que danzaban con vida, pero su mente no podía dejar de girar. El encuentro con la mujer Epechi lo había dejado completamente desconcertado, y cada palabra que había dicho parecía resonar en su cabeza. «Lo que está por venir. No puedes enfrentarlo solo». Esas palabras repetían en su mente como un eco, que no lo dejaba en paz. No entendía qué significaban, ni por qué había sido él el elegido para este destino incierto. No era un hombre especial, ni un líder de su gente.
Simplemente era un ranchero solitario que había pasado la mayor parte de su vida en el desierto. ¿Qué quería realmente la mujer de él? Porque insistía en que debía acompañarla. La cueva era silenciosa y el aire fresco de la mañana se colaba por las rendijas de las rocas. Él observó a la mujer, que ahora estaba sentada frente a él, aparentemente tranquila, como si nada de lo que estaba ocurriendo fuera fuera de lo común. Pero sus ojos, esos ojos oscuros, lo observaban con una intensidad que lo hacía sentir como si estuviera siendo evaluado, como si su alma misma estuviera siendo puesta a prueba. «Debo saber más», dijo el ranchero finalmente, rompiendo el silencio. Su voz sonaba más firme que antes, pero aún no estaba seguro de lo que quería decir. «¿Por qué me has traído aquí? ¿Qué es lo que realmente necesitas de mí?». La mujer no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se levantó lentamente, caminando hacia la entrada de la cueva. Su silueta se recortaba contra la luz del amanecer, y el ranchero no pudo evitar sentirse atraído por ella. Había algo hipnótico en su presencia, algo que lo hacía querer seguirla sin cuestionarlo. Pero él no podía permitir que la curiosidad fuera lo único que lo guiara. Necesitaba respuestas. Ella se giró hacia él, su rostro sombrío ahora, como si estuviera por revelar un secreto guardado durante años. «La razón por la que te he traído aquí no es solo para pedirte un hijo», dijo en un tono bajo pero lleno de gravedad. «Es porque tú eres el único que puede salvarnos». El ranchero la miró con sorpresa. ¿Salvarlos? ¿De qué hablaba? ¿Qué tenía que ver él con el destino de su gente? No podía entender lo que estaba pasando. «¿Salvarlos?», preguntó él, frunciendo el ceño. «¿De qué estás hablando?». La mujer lo miró fijamente antes de bajar la mirada, como si buscara las palabras correctas. El silencio que siguió era pesado, casi como si ella estuviera luchando contra una verdad que no quería compartir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló: «Mi pueblo ha sido marcado por una antigua profecía», comenzó. «Una profecía que habla de un hombre extraño, uno que no pertenece a nuestra gente, pero que tiene el poder de cambiar el destino de todos los que vivimos aquí. Ese hombre eres tú». El ranchero no pudo evitar reírse, aunque la risa sonó vacía y sin fuerza. «Eso no tiene sentido». «Yo soy solo un ranchero», respondió, incapaz de creer en lo que escuchaba. «No soy un héroe ni nada de eso». La mujer lo observó sin cambiar su expresión. Sus ojos seguían fijos en él, como si estuviera buscando algo más allá de lo que él mismo podía ver. Luego, con una calma inexplicable, respondió: «No lo entiendes. Pero lo harás. La profecía no se trata de ser un héroe. Se trata de ser el único que puede unir dos mundos separados por el tiempo y la guerra. Y para eso debes aceptar lo que te ofrezco. El hijo que te pido no es solo un hijo, es un vínculo, una conexión que será la clave para salvarnos». El ranchero se sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. El aire en la cueva se volvió más denso y por un momento le costó respirar. Un hijo, un vínculo, lo que ella decía sonaba imposible. ¿Cómo podía ser él el elegido para algo tan grande? No podía comprender cómo un simple hombre, como él, podía tener el poder para cambiar el destino de un pueblo entero. «No sé si puedo hacer esto», dijo, su voz temblando ligeramente. «No sé qué esperas de mí». La mujer dio un paso hacia él. Y por primera vez, su expresión cambió. No era fría ni distante, sino cálida, casi comprensiva. «No me pides que hagas algo imposible», dijo suavemente. «Solo me pides que confíes en mí y en lo que está por venir. El camino no será fácil, pero si tomas la decisión correcta, los dos podremos cambiar todo lo que está en juego». El ranchero miró al fuego, sus pensamientos atrapados entre la duda y la necesidad de hacer lo correcto. La mujer había dicho, la verdad, no podía hacerlo solo. Pero ¿cómo confiar en ella, en su pueblo, y en una profecía que parecía sacada de un sueño? El destino estaba en sus manos. Y cada decisión lo llevaba más cerca de un futuro incierto. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó al fin, su voz grave, con la resolución comenzando a formarse dentro de él. La mujer le dio una sonrisa tenue y asintió lentamente. «Lo primero es aceptar tu destino», dijo ella. «El segundo paso es seguirme, porque no hay vuelta atrás». El viento del desierto soplaba con más fuerza esa mañana, levantando pequeños remolinos de arena que bailaban alrededor de la entrada de la cueva. El ranchero se encontraba al borde de una decisión monumental. Había algo innegable en el aire, algo que lo envolvía, como si el mismo desierto estuviera observando y esperando su próximo movimiento. La mujer Epechi, que lo había hallado hasta allí con sus palabras enigmáticas, lo miraba en silencio, como si supiera que su destino ya estaba sellado, sin importar las dudas que aún lo atormentaban. En ese momento, el ranchero comenzó a preguntarse si, en realidad, todo lo que había vivido hasta ese día había sido solo el preludio de algo mucho más grande. La vida de un hombre solitario en el desierto, trabajando la tierra, cuidando su rancho.
Tal vez no era el camino que él había elegido, sino el camino que lo había llevado a este encuentro. Pero ¿por qué él? ¿Qué lo hacía especial entre los Miles que podían haber estado en su lugar? La mujer se acercó al fuego y, sin decir una palabra, comenzó a preparar una mezcla de hierbas que había recogido durante su viaje. El ranchero observó cómo sus manos movían las plantas con destreza, su rostro sereno y su mirada distante, como si estuviera absorta en un ritual antiguo. Había algo profundamente misterioso en ella, algo que no podía comprender, pero que lo atraía. Como si fuera la única guía capaz de conducirlo hacia algo desconocido y fascinante. Lo que te voy a decir ahora, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio, es algo que pocos han escuchado. Solo aquellos que están destinados a entenderlo pueden hacerlo. El ranchero la miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. No entendía por qué. Seguía allí porque estaba dispuesto a escuchar todo lo que ella tenía que decir, pero algo dentro de él lo impulsaba a quedarse. Tal vez era la promesa de respuestas, o quizás el deseo de saber más. La mujer se sentó junto al fuego y el ranchero hizo lo mismo, dejando que la calidez de las llamas los envolviera en un ambiente más íntimo, aunque cargado de tensión. Mi gente, los Cepechi, comenzó ella con voz suave pero firme, ha estado bajo la sombra de una maldición desde tiempos antiguos. Es una maldición que ha marcado nuestra historia, que ha afectado a cada generación de mi pueblo. Pero hay una profecía, un antiguo relato que dice que un hombre fuera de nuestro mundo, alguien que no lleva la sangre Pechi, será quien rompa esta cadena que nos une al destino que no elegimos. El ranchero la miró fijamente, sin palabras, mientras las llamas danzaban en sus ojos. ¿Cómo podía ser él ese hombre? Él no era nada más que un ranchero del desierto, un hombre común y corriente. Pero la seriedad en la voz de la mujer lo hizo cuestionar todo lo que conocía. ¿Qué maldición?, preguntó él, finalmente, incapaz de evitar la curiosidad que lo carcomía. ¿De qué hablas? La mujer respiró profundamente, como si estuviera buscando la fuerza para contar una historia que había estado guardando durante años. Sus ojos, tan profundos como la noche, se llenaron de un dolor silencioso, pero también de una determinación que el ranchero no podía ignorar. Hace muchos siglos, cuando los Cepechi aún eran una tribu poderosa y libre, un gran mal fue invocado. Un espíritu oscuro, antiguo y cruel, selló un pacto con los líderes de nuestra gente, prometiendo poder y prosperidad, pero a cambio de nuestra libertad. Ese pacto fue el principio de nuestra caída. Cada generación desde entonces ha llevado el peso de esa traición, y el espíritu ha sido quien nos ha gobernado, directa o indirectamente. El ranchero, aunque todavía confundido, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer continuó, su voz grave, como si cada palabra le costara mucho más de lo que dejaba ver. Esa maldición sigue presente. Se manifiesta en enfermedades, tragedias y la constante lucha por nuestra supervivencia. No hemos sido capaces de romperla. Hasta ahora, el ranchero sintió que algo cambiaba en el aire. Las palabras de la mujer, aunque llenas de desesperanza, también ofrecían una extraña esperanza. Si él realmente tenía algo que ver con esta antigua profecía, quizás podía hacer algo más que solo sobrevivir. Tal vez, solo tal vez, podría cambiar algo más grande que su propio destino. ¿Y cómo se rompe esta maldición?, preguntó con un tono más serio, sintiendo que sus propias palabras estaban cargadas de una responsabilidad que no había pedido. La mujer lo miró, sus ojos brillando con una intensidad inesperada. La clave está en el vínculo, dijo ella en un susurro, la unión que debe formarse entre tú y nuestra gente. Un hijo nacido de la unión de dos mundos es lo que abrirá la puerta para liberar a mi pueblo de esta oscuridad. Pero no es solo el hijo lo que importa. Es lo que representa la posibilidad de que los Cepechi y los hombres del desierto se unan, que los dos mundos rotos se reconstruyan, que el espíritu que nos ha maldecido durante tanto tiempo, finalmente, se ha derrotado. El ranchero se quedó en silencio, sus pensamientos trabajando a toda velocidad. Un hijo, una conexión entre dos mundos. Todo esto parecía demasiado surrealista, pero a la vez, algo en su interior le decía que no podía ignorarlo. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por algo que no entendía completamente? La mujer se levantó y dio un paso hacia él, colocándole una mano en el hombro, una acción que lo sorprendió por su ternura. Lo que te ofrezco no es fácil, dijo, pero si tomas la decisión correcta, no solo cambiarás el destino de mi pueblo, cambiarás el tuyo también. El ranchero miró su rostro, sintiendo que la decisión que estaba a punto de tomar no solo afectaría su vida, sino el curso de la historia misma. ¿Podría ser el hombre que liberara a un pueblo entero? ¿O sería solo otro hombre más que se perdería en el vasto desierto, sin comprender jamás lo que realmente importaba? Lo único que sabía con certeza era que su vida, tal como la había conocido, había llegado a su fin. Y el futuro, incierto y lleno de sombras, lo estaba llamando. El sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas,
pintando el cielo de tonos naranjas y morados, mientras el ranchero se encontraba parado al borde de la cueva, mirando hacia el horizonte. La mujer Epechi había revelado secretos tan profundos que su mente aún luchaba por procesarlos. Un hijo, un vínculo, una profecía ancestral. Todo parecía sacado de un sueño que no podía despertar. Pero ahora, a medida que la noche caía sobre el desierto, algo más comenzaba a despertar en el aire, algo oscuro y peligroso. Esa misma noche, mientras el ranchero pensaba en todo lo que había aprendido, la mujer lo llamó a un rincón apartado de la cueva. Su rostro, normalmente sereno, ahora mostraba señales de tensión. Algo no estaba bien. El ranchero lo percibió en el instante en que la vio, su mirada decidida, pero también inquieta. Algo está por llegar, dijo ella, con una voz que no dejaba lugar a dudas. No lo vamos a enfrentar juntos. El ranchero frunció el ceño, sin comprender. La mujer lo observó por un momento como si estuviera evaluando cuánto debía revelar. Después, finalmente, soltó las palabras que el ranchero había temido escuchar. No todos los Epechi creen en la profecía, algunos de ellos aún están bajo el control del espíritu oscuro que nos ha marcado durante generaciones. Y si siguen creyendo que este pacto nos da poder, harán todo lo posible para detenernos. El ranchero sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué tipo de control? Mientras la mujer hablaba, el sonido de los vientos del desierto se intensificó, como si el propio desierto estuviera advirtiéndoles. ¿Qué clase de peligro estamos enfrentando?, preguntó él, su voz grave, consciente de que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. La mujer lo miró fijamente, sus ojos profundos llenos de preocupación. Luego, sin decir más, se alejó de él, caminando con rapidez hacia una de las rocas cercanas. Levantó una de las piedras y debajo de ella apareció un mapa antiguo, cubierto de símbolos Epechi que el ranchero no pudo descifrar. Este mapa nos guiará a la zona más profunda de las tierras Epechi, donde la fuerza oscura se oculta, explicó ella, sin apartar la vista del mapa. El camino será peligroso y no podemos ir sin estar preparados. El ranchero observó el mapa, pero algo no le encajaba. ¿Por qué ella parecía tan tranquila a pesar de la amenaza? Había algo más que no le estaba contando, algo que podía ser aún más peligroso que el pacto oscuro. De repente, se dio cuenta de que la mujer no solo temía a los que querían detener la profecía, sino también a algo dentro de su propio pueblo. ¿Qué no me estás diciendo?, dijo, sin apartar la mirada del mapa. Ella lo miró y en su rostro apareció un destello de dolor, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran más pesadas que una carga invisible. El mayor peligro no es la oscuridad que nos acecha, dijo ella con voz temblorosa. Es la división dentro de nuestra gente. Muchos han sido seducidos por el poder del espíritu oscuro. Ellos no quieren liberar a mi pueblo. Lo quieren mantener bajo su control. Y si descubrimos su secreto, si nos acercamos demasiado, ellos harán todo lo posible para detenernos, incluso si eso significa destruirnos. El ranchero se quedó en silencio, asimilando sus palabras. El peligro no solo venía de fuera, sino también de dentro. Su misión, lo que parecía ser una causa justa, ahora estaba plagada de traiciones y enemigos ocultos, incluso entre los propios Epechi. La mujer no era solo una guía, sino una mujer que estaba luchando contra fuerzas mucho más grandes de lo que él había imaginado. De repente, un sonido fuerte interrumpió sus pensamientos. Un ruido lejano, pero creciente. Algo se acercaba. La mujer se tensó, sus ojos se agrandaron. Vienen, dijo rápidamente, tomando el mapa y guardándolo con prisa. No tenemos tiempo. Tenemos que irnos ahora. El ranchero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella comenzara a correr hacia la entrada de la cueva. A medida que salían, un grupo de figuras sombrías emergió del desierto, moviéndose rápidamente en la oscuridad. Eran Epechi, pero no los Epechi que él había conocido. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural y sus movimientos eran rápidos, casi como si fueran sombras vivientes. ¡Cuidado!, gritó la mujer, empujando al ranchero hacia un lado. Justo antes de que una de las figuras se lanzara hacia él, el ranchero esquivó por poco, sintiendo la fría presión del aire en su cara. El caos estalló a su alrededor. El ranchero intentó mantenerse en pie, pero los ataques fueron rápidos y certeros. No estaban luchando solo contra humanos. La oscuridad, esa fuerza maldita que había marcado a los Epechi, ahora parecía tomar forma en sus atacantes. Había algo sobrehumano en ellos. La mujer luchaba con destreza, su cuerpo ágil y preciso, pero aún así se notaba que estaba en desventaja. El ranchero, aunque inexperto en combate, sabía que no podían mantenerse mucho tiempo en pie contra ellos. Debemos llegar al santuario, gritó la mujer, luchando contra dos figuras a la vez, su rostro marcado por el agotamiento. Rápido,
Sin pensarlo dos veces, el ranchero la siguió corriendo lo más rápido que pudo a través del desierto oscuro. Sabía que el verdadero peligro recién comenzaba. No solo debían luchar contra los que querían detener la profecía, sino también contra la oscuridad misma que había tomado control de aquellos que alguna vez fueron su gente. La supervivencia ya no era suficiente. Ahora, la lucha por la libertad de todo un pueblo se había convertido en una batalla contra un mal que parecía interminable. El desierto era implacable, su vastedad infinita y su silencio aterrador. Cada paso que el ranchero daba junto a la mujer Epechi lo alejaba más de la seguridad que conocía, adentrándolo en una oscuridad aún más profunda. Los atacantes que los habían perseguido desaparecieron entre las sombras de las dunas, pero el peligro seguía acechando. La mujer, ahora visiblemente cansada, avanzaba con determinación. Su rostro sombrío como el cielo de tormenta. El ranchero no podía dejar de pensar en las palabras que ella había dicho. El mayor peligro no es la oscuridad que nos acecha, es la división dentro de nuestra gente. Esa frase lo perseguía, como si un peso invisible se estuviera acumulando en su pecho. Los Epechi que los atacaron no eran simples enemigos, sino seres controlados por una fuerza mucho más poderosa. Algo ancestral, algo que ya no era humano. La mujer no hablaba, pero sus ojos revelaban una tristeza que parecía más vieja que el desierto mismo. El ranchero la observó y por primera vez vio algo más allá de la guía decidida y fría que había mostrado hasta ese momento. Vio la carga que llevaba, el dolor de una historia que no había elegido, pero que no podía escapar. ¿Qué ha sucedido con tu gente?, preguntó el ranchero, su voz más suave, intentando entender lo que la mujer había mencionado acerca del espíritu oscuro. Ella lo miró y por un momento, la tristeza en sus ojos fue reemplazada por una dolorosa nostalgia. Entonces, con un suspiro que parecía provenir de lo más profundo de su ser, comenzó a hablar. Hace años, mucho antes de que naciera, los líderes de mi tribu hicieron un pacto con un poder desconocido. Un espíritu antiguo que les prometió control sobre las tierras y el poder para dominar a otras tribus. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de nosotros sabía, es que a este espíritu no deseaba nada más que esclavizarnos. Nos ofreció un poder que lentamente corrompió nuestras almas. Desde entonces, el espíritu ha mantenido a los líderes de mi gente bajo su control, haciéndolos buscar más poder. Sin importar el precio, el ranchero frunció el ceño. Esa historia de traición resonaba profundamente en él. Había oído leyendas de pactos con espíritus oscuros, pero nunca pensó que fueran reales, y mucho menos que ese pacto aún estuviera afectando a la gente que tenía frente a él. ¿Y cómo puedes luchar contra eso?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de incredulidad y desesperanza. ¿Qué podía ser él, un hombre del desierto, sin ninguna conexión con el mundo de los Epechi, contra algo tan antiguo y poderoso? La mujer lo miró fijamente, como si buscara en sus ojos una respuesta que no pudiera encontrar en sus propias palabras. La única forma de romper el ciclo es devolverle al espíritu lo que nos robó, nuestra libertad. Pero para eso, necesitamos unirnos, sanar las heridas de generaciones rotas. Necesitamos una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir. Uniendo dos mundos que han estado separados durante demasiado tiempo. El ranchero la escuchaba, pero aún no comprendía completamente. La mujer había hablado de un vínculo, de un hijo que cambiaría el destino de su gente, pero todo parecía depender de algo mucho más grande, algo que aún estaba por venir. De repente, una figura apareció en el horizonte. Era un hombre, montando a caballo, pero algo no estaba bien. Su postura era rígida, su mirada vacía. A medida que se acercaba, el ranchero sintió una oleada de incomodidad recorrer su cuerpo. No era solo la forma en que se movía, sino la sensación de que algo estaba profundamente mal con él. Es uno de ellos, dijo la mujer, su voz temblando por la primera vez. Es un líder Epechi, pero ha sido completamente consumido por el espíritu. El ranchero no pudo apartar la mirada de ese hombre, que se acercaba lentamente hacia ellos. Su rostro estaba pálido, casi muerto, y sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. No parecía humano. El ranchero levantó su mano hacia el arma que llevaba en su cintura, pero la mujer lo detuvo con un gesto. No lo hagas, susurró. No lo entiendes. Él no es lo que parece. El hombre se detuvo frente a ellos, su caballo resopló, pero él no parecía notar nada a su alrededor. Su mirada fija se centró en la mujer y por un momento, el ranchero creyó que la miraba con reconocimiento. Luego, el hombre habló con una voz que sonaba una mezcla de desesperación y rabia. Has traicionado a tu gente, dijo, su voz profunda y retumbante. El pacto debe cumplirse. Ningún hombre, ni ninguna mujer puede escapar de lo que está escrito. La mujer no se movió.
Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que lo que estaba por suceder era inevitable, pero aún así luchaba con todo su ser. No soy la traidora, respondió ella, su voz firme, pero cargada de emoción. Tú eres el que está perdido, consumido por el poder que vendiste, sin entender sus consecuencias. Nadie debe seguir el camino del espíritu. Nadie. El hombre no dijo más. En un instante, el ranchero vio cómo su cuerpo se tensaba y sus ojos comenzaban a brillar aún más intensamente. Algo se movió en su interior, y el ranchero sintió que la atmósfera a su alrededor se cargaba de electricidad. Este no era un hombre común. Era una extensión del mismo mal que había invadido su gente. «Lárgate de aquí», gritó la mujer, levantando las manos, y por un segundo, el ranchero vio una energía oscura, casi tangible, rodeando su cuerpo, como si ella estuviera controlando algo más grande que el mismo desierto. Pero antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, el hombre levantó la mano y una ráfaga de viento violento los rodeó. La tierra tembló y el ranchero sintió como sus pies perdían el contacto con el suelo, como si la gravedad misma estuviera siendo retorcida. La mujer se desplomó de rodillas, agotada. El ranchero, aunque atónito, se lanzó hacia ella para protegerla. «No lo dejes ganar», gritó ella, con voz débil pero determinada. Era la última advertencia. El ranchero entendió que estaba en el centro de una batalla, no solo por su vida, sino por el alma misma de un pueblo condenado a vivir bajo la sombra de un poder antiguo ahora. Tenía que elegir, luchar contra lo imposible o ser consumido por la oscuridad. El viento seguía soplando con fuerza, envolviendo la escena en una espiral de polvo y oscuridad. El ranchero, tembloroso pero decidido, miraba la figura del hombre que ya no era más que una sombra del ser humano que alguna vez fue. La mujer Epechi, arrodillada ante el poder que la rodeaba. Apenas podía mantenerse en pie. El aire cargado de electricidad parecía presionar sobre su pecho, mientras el ranchero sentía el peso de la decisión que ya no podía evitar. La batalla que se libraba no era solo física. No se trataba de espadas ni de disparos, ni de poderosos hechizos. Estaba en el alma misma de cada uno de ellos. El ranchero sabía que, si tomaba el camino equivocado, todo lo que había luchado por proteger, todo lo que había llegado a valorar en su vida, podría desvanecerse en un suspiro. La mujer Epechi, que había llegado a ser más que una guía, más que un enigma, lo miraba con una mezcla de desesperación y esperanza. Ella ya había hecho su parte. Ahora, todo dependía de él. El hombre frente a ellos comenzó a avanzar, su presencia más pesada que la misma noche que caía. Los ojos del ranchero se fijaron en los de él, un vacío profundo que reflejaba el mismo mal que había arruinado a tantos. El hombre levantó una mano como si quisiera arrastrar a la tierra misma, y el suelo tembló como si la realidad misma estuviera a punto de quebrarse. «Es inútil», dijo el hombre, su voz resonando como un eco distante, como si la oscuridad hablara a través de él. «El destino está sellado. Ningún ser humano, ni Epechi, puede escapar de la voluntad del espíritu». El ranchero se adelantó un paso, su corazón latiendo con fuerza. La mujer le había dicho que su destino era el de unir dos mundos. Pero en este momento no podía comprender cómo hacerlo. ¿Cómo podía él, un hombre sin poder, un hombre marcado por la soledad, cambiar el curso de algo tan antiguo, tan inquebrantable? Sin embargo, sabía que no podía rendirse. No por él, y mucho menos por ella. «No te voy a dejar ganar», dijo el ranchero, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. El hombre se detuvo por un momento, sorprendido por la resolución, en la voz de un hombre que no tenía el poder de un líder ni el espíritu de un guerrero. Pero algo en él, algo en su interior, resonó con las palabras del ranchero. Tal vez era la pureza de su decisión, tal vez era la fe ciega en algo más grande que el miedo. Lo que fuera, hizo que el espíritu se estremeciera por un segundo. «No sabes lo que haces», dijo el hombre, como si intentara disuadirlo. Pero su tono ya no era tan seguro. «El poder que busco es más allá de lo que puedes imaginar. No puedes destruir lo que ya ha sido tejido en la historia». El ranchero, con el pecho lleno de determinación, no retrocedió. No podía permitírselo. Miró a la mujer, que ahora lo observaba desde el suelo, su rostro empapado en sudor, pero lleno de una súplica silenciosa. «Tienes razón», dijo el ranchero, sin apartar la vista del hombre. «No entiendo todo esto, pero sé lo que es perder. Sé lo que significa vivir bajo el yugo de algo más grande que tú. Y no voy a permitir que destruyas lo que aún tiene vida». Algo en sus palabras pareció hacer que el hombre titubeara. Por un momento, el viento se calmó y el desierto quedó en silencio, como si la propia naturaleza esperara la siguiente jugada. El ranchero avanzó con un paso más firme, sin saber exactamente lo que iba a hacer, pero sabiendo que debía hacerlo. La mujer, que había estado observando en silencio, levantó la mano débilmente como si fuera a detenerlo. Pero el ranchero, sintiendo una ola de fuerza repentina, tomó su decisión sin mirar atrás. «Ya basta»,
gritó, levantando las manos al cielo, como si desafiara al propio destino. Termina con esto. Y entonces, algo inesperado ocurrió. El aire a su alrededor comenzó a vibrar y una luz cegadora lo rodeó. La energía del desierto, el poder de los vientos, la fuerza del sol. Todo parecía reunirse en un solo punto. El ranchero sintió como la tierra temblaba bajo sus pies, pero no cayó. Algo dentro de él, algo que ni él comprendía por completo, lo sostenía. El hombre, el ser oscuro que antes parecía invencible, retrocedió como si un peso invisible lo empujara hacia atrás. Su rostro, antes fijo en una expresión de control absoluto, comenzó a mostrar signos de incertidumbre. Era como si la fuerza que había mantenido bajo su control por generaciones comenzara a ceder. La mujer, aún con el cuerpo débil, se levantó lentamente, apoyándose en el ranchero. Sus ojos brillaron con una luz suave, como si reconociera lo que él acababa de hacer. «¿Lo has hecho?», susurró. Su voz casi un eco. «Has roto el ciclo». El ranchero no respondió. Aún sentía la adrenalina corriendo por su cuerpo, y su mente estaba llena de pensamientos confusos. Había tomado una decisión, sí, pero lo que había hecho aún no tenía sentido completo. El hombre frente a ellos ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí solo el vacío de lo que una vez fue. La mujer, que ahora parecía más tranquila, se acercó al ranchero y lo miró fijamente. No había palabras que pudieran describir lo que acababa de suceder. Pero en ese momento, sabían que la lucha no había sido solo por ellos. Había sido por algo mucho más grande. «El camino no será fácil», dijo ella, sus ojos reflejando una comprensión profunda. «Pero lo que has hecho hoy cambiará todo, no solo para nosotros, sino para todos los que vienen después». El ranchero miró al horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse tímidamente. El desierto, vasto y silencioso, parecía menos imponente ahora. Tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de una nueva historia, una historia escrita no solo con luchas y sacrificios, sino con la esperanza de algo más grande. «¿Y ahora qué?», preguntó él, mirando a la mujer. «Ahora, comenzamos de nuevo», respondió ella, con una sonrisa suave. Por primera vez. «Tenemos la oportunidad de elegir cómo será nuestro futuro». El ranchero asintió. La batalla había terminado, pero el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. El sol comenzaba a elevarse, desvelando el vasto horizonte del desierto. Las primeras luces del día teñían la arena con un resplandor dorado, como si el mundo entero estuviera despertando. Después de una larga pesadilla, el ranchero, agotado pero con el alma más ligera, observaba el paisaje desde la cima de una pequeña colina, donde la batalla, que había decidido el destino de todo un pueblo, había llegado a su fin. A su lado, la mujer Epechi se encontraba en silencio, su mirada fija en el horizonte, como si estuviera contemplando algo que solo ella podía ver. Los ecos de lo sucedido aún flotaban en el aire: el sacrificio, la lucha contra la oscuridad, la decisión de romper con el ciclo de sufrimiento que había marcado a su gente por generaciones. Pero a pesar de todo, había una sensación de alivio, como si el peso de siglos de opresión finalmente se hubiera levantado. «Lo hemos logrado», dijo ella, su voz suave, pero llena de una determinación recién descubierta. «El espíritu oscuro ha perdido su poder y mi pueblo ya no está atado a su voluntad». El ranchero la miró con una mezcla de asombro y gratitud. Había pasado de ser un hombre atrapado en su propio mundo, sin saber que su destino estaba conectado con algo mucho más grande, a ser el hombre que, de alguna manera, había logrado traer esperanza a una tierra marcada por la oscuridad. Aún no comprendía todo lo que había sucedido, pero había algo en su interior que le decía que el viaje no había sido en vano. «¿Y ahora qué?», preguntó él, su voz casi vacía, como si no supiera cómo avanzar después de todo lo que había vivido. «¿Qué hacer después de haber alterado el curso de la historia?». La mujer apache lo miró, sus ojos brillando con una luz suave y sabia. Era como si, al igual que el sol que ahora iluminaba el desierto, su alma también estuviera renovada, llena de una energía que el ranchero no podía comprender por completo. «Ahora, comenzamos de nuevo», dijo ella, con una sonrisa que reflejaba no solo la paz, sino también la posibilidad. «La oscuridad ya no nos controla, pero eso no significa que todo esté resuelto. Mi pueblo tendrá que reconstruirse, aprender a vivir sin el peso del pacto. Y para eso, necesitamos unirnos. No solo entre nosotros, sino también con aquellos que nunca hemos considerado parte de nuestra lucha». El ranchero asintió, comenzando a entender la magnitud de lo que acababan de hacer. Habían roto una cadena, sí, pero también habían abierto una puerta hacia un futuro que ahora podían moldear juntos, sin las restricciones del pasado. Pero esa reconstrucción, esa verdadera sanación, no sería fácil. La gente tenía cicatrices profundas, heridas que no se sanarían de la noche a la mañana. «¿Y qué pasa con nosotros?», preguntó él, aunque ya sabía que la respuesta no sería sencilla.
La mujer le dedicó una mirada profunda, como si estuviera sopesando sus palabras. Y luego respondió con una tranquilidad que solo alguien que ha visto el peso de los siglos puede tener. Nosotros, comenzó, tenemos un papel en este renacer. Lo que comenzó con la profecía, con la unión entre dos mundos. No es solo una historia de sacrificio, es una historia de esperanza. Lo que tú y yo hemos compartido no es solo un destino. Es el inicio de algo nuevo, algo que puede cambiar, no solo a mi gente, sino a todos los que deseen unirse a nuestra causa. El ranchero miró a la mujer, dándose cuenta de que su vida, la de ambos, había cambiado para siempre. La misión, que había comenzado como un simple encuentro en el desierto, se había convertido en un viaje hacia la creación de una nueva realidad, una realidad donde los hombres y las mujeres, los Apache y los forasteros, pudieran vivir sin las sombras del pasado. El viento sopló suavemente, levantando partículas de arena que danzaban en el aire, pero esta vez no parecía tan pesado. El ranchero levantó la vista hacia el cielo, dejando que la calidez del sol tocara su rostro. En su corazón, una sensación de paz comenzaba a sentarse. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Pero también sabía que no lo haría solo. ¿Qué necesitas de mí ahora?, preguntó él, con un tono que reflejaba no solo su disposición, sino también su compromiso con el futuro que ahora compartían. La mujer dio un paso hacia él, su mirada llena de una emoción que, aunque serena, era fuerte y clara. Necesito que sigas creyendo, dijo ella. Porque no solo estamos creando una nueva vida para mi pueblo, estamos creando una nueva historia. Una historia donde los errores del pasado no nos arrastran, sino que nos impulsan hacia adelante. El ranchero asintió, sintiendo cómo las palabras de la mujer resonaban profundamente dentro de él. Sabía que su destino no estaba únicamente ligado a su vida en el rancho, sino algo más grande. El desierto ya no era solo un lugar de soledad, sino un campo fértil donde podían sembrar las semillas de una nueva vida. Entonces, comencemos, dijo él, con una sonrisa que reflejaba una confianza renovada. Juntos, comenzaron a caminar de vuelta hacia el pueblo Apache, el sol brillando detrás de ellos, iluminando el sendero que se extendía ante sus pies. La jornada no sería fácil, pero ahora sabían que, unidos, podían enfrentarse a cualquier desafío que el futuro les trajera. Y mientras caminaban hacia el horizonte, el ranchero entendió finalmente que su verdadera misión no era solo salvar a un pueblo, sino contribuir a la creación de un mundo donde la paz, la unidad y la esperanza fueran posibles, sin importar cuán oscuros hubieran sido los tiempos.